Hola, somos el grupo 12, mi nombre es Nicole Báez Mi nombre es Andrés Correa. Mi nombre es María Camila Muñoz. Yo soy Natalia Bautista. y el video de hoy vamos a hablar sobre la oposición de Platón hacia el mito. Bueno, entonces en la lectura pues lo que pudimos ver era como una oposición entre la oposición de Homero y Platón. Entonces, digamos que Homero hablaba más como de la poesía, el arte, mientras que Platón se oponía diciendo que la ciencia era mucho más importante. Entonces, digamos, en este punto yo creo que Platón estaba en lo cierto porque, como él decía, Homero era como enemigo de la realidad, ¿sí? Digamos, como que lo que él decía de la metamorfosis. Entonces, que un mito se puede transformar en muchas formas diferentes, pero nunca una certera. Entonces, digamos que es como un engaño para nosotros. Ok, pues a mí se me hizo interesante el hecho de que definían el mito de dos maneras, que podía ser una alusión a lo que se busca alcanzar como el típico mito, como ejemplo de algo grande, y el otro que es el mito más como una mentira, como un engaño. Y a mí me parece más bien como la posición de Platón de que el mito es más bien un engaño, porque realmente pues es una historia inventada. Pues yo no estoy de acuerdo porque depende de la cultura en la que te encuentres. O sea, para ti puede que sea una historia inventada, pero si tú vas y hablas con los indígenas, para ellos esa es su base de su cultura, es la base de su mundo y deja de ser un mito, sino una realidad para ellos. Son diferentes formas de pensar, pero no es que sea una mentira. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Nicole, porque pues sí hay una verdad, la ciencia es la que está aprobando eso, pero las interpretaciones son demasiadas y eso depende de cada individuo, de cada sociedad, y no porque tu interpretación sea diferente a la mía signifique que la tuya o la mía sea errada, simplemente es verdadera para quien la esté tomando. Por eso también Platón trataba como de por debajear las artes, porque eran una interpretación de la naturaleza. Y pues, no sé, o sea, las artes explican la forma de ver el mundo desde cada quien. Pero Precisamente por eso Platón menciona que el mito hace parte del arte y por tanto hace parte de la mentira, porque como acabas de mencionar son como interpretaciones que le da a esa gente, pero no significa que sean esa realidad. exacto, no hay como hechos verídicos que digan como sí, esto sucedió tal cual, sino que es como algo más de creencia de la gente. Como su palabra dice, es un mito, lo que ellos creen que es así, pero nada comprueba que realmente lo sea. Ujú. Entonces ustedes tienen razón porque sí pueden haber transformaciones y sí puede que, digamos, un mismo mito cambie dependiendo como de las personas, no sé. Pero siento que si tú te pones en la posición de esa cultura y si a ti desde chiquito te inculcaron cosas así, obviamente para ti va a ser verídico y no va a ser como que eso sea mentira. ¿Sí me entiendes? Mientras que si tú llegas desde afuera de la cultura, obviamente va a ser como eso es mentira y ya. O sea, se lo están inventando. Es que igual, digamos, ahí Platón menciona que el mito se puede entender, o sea, menciona que se puede entender de dos maneras, y una de ellas es como si estos gestos del mito interpretaran la forma del actuar del hombre. O sea, como estos determinan el actuar del hombre en el mito que se basa. Sí, exacto, o sea, es como más, puede que venga de generación en generación, que para ellos sea verídico, pero es como ellos se formaron, Ujú. pero en realidad no es así certero, es como específicamente para ellos, pero eso no quiere decir que sea una realidad común para todos. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Pues de todos modos no hay forma de saberla, es como literal, Por eso, todo entonces será hay una mentira. diferentes verdades. Ajá. Pero digamos, hay unas que No se hay pueden una- comprobar por medio de la ciencia, para eso sirve la ciencia, para comprobar y darle veracidad a Ujú. ciertos hechos. Sí, obvio, pero si tú vas a una cultura y ellos te dicen como compruébeme esto y para ellos la realidad es otra, te van a decir exactamente lo mismo, como para mí la ciencia no es exacta, que- para mí la ciencia es mi mito, para mí lo exacto es el mito, no la ciencia. Precisamente por eso se le llama mito, ¿no? Porque no es comprobado, creería. Bueno, entonces en conclusión, el mito no es como la ciencia, no es exacto, pero pues consideramos que depende de dónde se encuentre, dónde se analice, puede tener diferentes perspectivas y puede tener transformaciones a lo largo del tiempo.